Durante años, la infancia en los videojuegos y en prácticamente cualquier otra forma de entretenimiento siempre ha sido retratada como algo inocente. Comúnmente vemos las maravillas y la diversión que vienen asociadas con estos momentos. De niños, a menudo nos encontramos vagando por las colinas de una tierra lejana, en busca de tesoros y otro tipo de aventuras. El mundo real se convierte en algo mucho más secundario, mientras nosotros nos dejamos llevar por la imaginación. Existe cierta magia y melancolía acerca de esta etapa en la vida, y sin duda es una que se encuentra repleta de felicidad y descubrimiento. Pero al mismo tiempo, la infancia no siempre es tan brillante, y de hecho puede llegar a ser bastante sombría. Hay miedos, dolores y traumas que comúnmente son ignorados, o a veces convertidos en algo poético como una especie de historia de maduración. Pero aunque nos gustaría pensar que solo existe inocencia durante este periodo, la verdad es que la inseguridad y la angustia forman una parte fundamental de la vida de todo pequeño. Durante nuestros primeros años, el miedo es algo que nos define. Existen monstruos entre las sombras, debajo de la cama e incluso en las otras personas. A veces no nos damos cuenta de la crueldad que puede llegar a existir en los niños, ni sobre el impacto que esto puede llegar a tener en nosotros, y mucho menos sobre lo difícil que es superar los traumas que vienen como una consecuencia de esto. Normalmente, los elementos más oscuros y preocupantes sobre la infancia se ven opacados por historias que solo buscan enfocarse en lo positivo, y eso es precisamente lo que hace de Limbo algo tan especial. Un juego que es minimalista y vago en toda su narrativa, pero que al mismo tiempo logra transmitir una gran cantidad de emociones a través de su ambiente. Emociones que no siempre son las mejores, pero que tienen un mensaje importante, porque se centran no solo en las adversidades de la vida, sino también en la superación de los miedos. Existe un concepto en la psicología que es conocido como limbo emocional, una condición mental que se refiere a la incertidumbre que hay en la gente, a la pérdida de conexión y confusión con las emociones, un punto en donde los sentimientos se vuelven ambiguos y en donde todo en la vida parece perder su significado. Las actividades que antes te daban placer se convierten en algo homogéneo. El disfrute que tenías por aquellas cosas que te gustaban se vuelve distante, y la realidad pasa a transformarse en algo completamente difuso. El cuerpo somnoliento, la mente distraída y el mundo retratado entre tonos de blanco y negro. El limbo emocional es algo a lo que se llega cuando las adversidades mentales se han convertido en demasiado. Se llama limbo porque representa el estado intermitente entre la recuperación de una persona y las consecuencias de aquello que tanto lo afligen. Es un lugar en donde no hay felicidad ni tristeza, y por eso mismo es una de las partes más incomprendidas de la depresión y de otros padecimientos mentales. Porque pregúntale a cualquiera que sufra de esto cómo se siente, y lo más probable es que te diga que no siente nada en absoluto, y no está exagerando. Estudios recientes han demostrado que los efectos residuales de la depresión, así como del trauma, podrían ser tan complicados como los mismos padecimientos, porque hay una clara distinción entre esto. Siempre que hablamos sobre depresión, nos referimos a la enfermedad de una manera directa, pero las consecuencias emocionales que vienen después de técnicamente haberla superado son unas que normalmente son olvidadas. Este es un estado sumamente confuso para estar, porque no sabes si la depresión se ha ido realmente o si una parte de ella aún se encuentra dentro de ti. Y es esta confusión de las emociones lo que lleva a las personas a sentirse perdidas, atrapadas entre la duda y la necesidad de querer avanzar, o en otras palabras, atrapadas en el limbo. El concepto de la vida y la muerte como una metáfora para referirse a las adversidades mentales es una que ha sido utilizada incontables veces a través de la historia, desde la literatura hasta la música, las películas y también los videojuegos. Pero uno de los mejores ejemplos que hemos tenido en los últimos años proviene de hecho no de nada de esto, sino de la animación.
Overtegarden Wall es una increíble experiencia que nos cuenta la historia de dos hermanos perdidos en un mundo extraño. Uno que no parece completamente real, pero tampoco ficticio, sino perfectamente ubicado en el medio y que comparte una gran cantidad de elementos con la historia del limbo. Sobre todo, el reflejo del inconsciente en aquello a lo que más le tememos. El mundo de Overtegarden Wall es presentado casi como un lugar liminal. ¿Qué significa esto? Bueno, psicológicamente, un espacio liminal se refiere a un espacio de transición entre un evento importante y otro. Es decir, no es un lugar de conciencia, sino de conversión entre dos aspectos relevantes de la vida. Un lugar que puede ofrecer maduración o también destrucción dependiendo de qué perspectiva tengamos. Es como si estuvieses parado en medio de una puerta entre dos habitaciones, con la mitad de tu cuerpo en una y la mitad en la otra. La palabra liminal significa precisamente umbral, la cual utilizamos para definir aquello que debemos atravesar. Aunque en la cultura moderna, liminal se ha relacionado más con este tipo de imágenes. Espacios que se ven sumamente familiares, pero al mismo tiempo extrañamente inquietantes. Y Limbo comienza exactamente de esta manera, con un pequeño niño despertando a las afueras de un bosque. Uno que parece completamente normal, pero también oscuro y desolado de una manera muy particular. El silencio es uno casi absoluto y una extraña luz fantasmal ilumina el ambiente. Y aún así, existe una paz cautivante en estos momentos. Caminamos un poco, recorremos las tierras, ni siquiera tenemos un objetivo aparte de seguir avanzando, así que eso es lo que hacemos. Superamos unos cuantos obstáculos para poder continuar, hasta que eventualmente llegamos a un pequeño cuerpo de agua, uno que tenemos que atravesar con la ayuda de este velero. Una actividad sumamente sencilla, pero que oculta un gran significado detrás. Según la mitología griega y de hecho la de muchas otras culturas, en el inframundo existe un río que separa el mundo de los vivos y los muertos, y todas las almas que pretendan llegar hasta este lugar deben atravesarlo utilizando precisamente una canoa. Es muy interesante que esta sea una de las primeras cosas con las que podemos encontrarnos, porque representa precisamente el umbral del que estábamos hablando. De este punto en adelante comienza nuestro verdadero viaje de superación. Una de las partes más complicadas de cualquier padecimiento mental es aceptar que este forma parte de nosotros, y dar el primer paso para la recuperación es uno al que muchas personas le temen. Después de todo, solo es natural asustarnos con lo desconocido, sobre todo cuando esto desconocido nos hace sentir vulnerables. Pero hay una frase muy interesante que proviene del creador de Overtegarden Wall, y es la siguiente: solo cuando el sufrimiento nos obliga a mirar nuestras limitaciones es cuando comenzamos a notar las partes más oscuras de nuestra mente. Y solo cuando volteamos a ver a la mente de esta manera es cuando podemos superar nuestros miedos. Un relato que nos habla sobre el inconsciente humano y sobre cómo este refleja todos sus temores en las cosas que vemos. Casi inmediatamente después de haber descendido del bote, nos encontramos con esta araña, una criatura que no tiene una introducción en absoluto, esencialmente como todo lo demás dentro del juego. Su existencia no es explicada de ninguna manera, ni tampoco sus peligros, a menos de que decidas acercarte demasiado, entonces se vuelven evidentes. Puede parecer un poco brutal al principio, sobre todo porque nuestro personaje es solo un niño pequeño, pero la brutalidad es precisamente lo que une a los conceptos del juego. Limbo, a diferencia de una gran cantidad de títulos actuales, no intenta demeritar la idea de la niñez de ninguna manera. En lugar de considerar a los niños como seres delicados que deben de ser protegidos, el título siente empatía por ellos, es decir, los entiende. Entiende que son seres complejos, vulnerables y con sus propios problemas, pero lo más importante es que entiende que su dolor tiene mucho más significado del que normalmente le damos. Muchos títulos utilizan
utilizan este concepto del limbo, pero solo el limbo se construye literalmente gracias a él, utilizando la muerte no solo como una mecánica, sino como un elemento para retratar el sufrimiento y los miedos de una persona, y para crear este mundo de ensueño. Un poco más adelante después de la araña, el paisaje comienza a cambiar de una manera bastante ingeniosa. Comenzamos a ver estructuras que obviamente han sido construidas por alguien, y rápidamente nos damos cuenta de que ese alguien es un grupo de niños que busca evitar que sigamos. De nuevo, no tenemos idea por qué, pero es bastante obvio a lo que esto se refiere. Según las estadísticas que podemos encontrar en varias fuentes de información, un gran porcentaje de los padecimientos mentales que son registrados en el mundo comienzan a la edad de 14 años, es decir, en la edad en donde las relaciones sociales se vuelven de vital importancia y en donde también aprendemos a convivir con el rechazo de otros. No nos gusta admitirlo, pero el bullying y el maltrato es una parte extremadamente común durante este periodo. Obviamente, cuando somos adultos buscamos olvidarlo o hasta justificarlo diciendo que solo eran cosas de niños, pero a esto me refería al principio cuando dije que normalmente ignoramos la crueldad que puede llegar a existir en la infancia. Un título que aborda estas temáticas de una manera extremadamente realista es Rule of Rose, una aventura que nos presenta los límites a los que los niños son capaces de llegar cuando no existen consecuencias o cuando no tienen supervisión. De nuevo, algo que normalmente minimizamos diciendo que solo eran cosas de niños, pero la verdad es que los efectos psicológicos de este tipo de maltrato son unos que rara vez desaparecen por completo, y los rastros del trauma que esto provoca nos pueden seguir durante toda la vida. De regreso en Limbo, podemos ver que para estos niños todo es un juego. Construyen con lo que pueden, te disparan con cerbatanas y algunos incluso tienen disfraces. Todo es presentado con un toque muy infantil, pero al mismo tiempo, las consecuencias de sus actos son bastante palpables. Pueden provocar un daño real, pero no estoy seguro de que estén completamente conscientes de ello. O tal vez, al igual que los pequeños de Rule of Rose, simplemente no les importa. Sé que para muchas personas todas estas conjeturas podrían carecer de sentido. Para algunos, esta podría ser la historia de un niño atravesando el limbo después de la muerte. Y aunque sí creo que hay argumentos para esa teoría, no creo que sea lo único que nos intenta contar, porque sus creadores realmente parecían menos interesados en el concepto católico del limbo. Es decir, este no es un lugar entre el cielo y el infierno, es un espacio liminal entre existencias sin Dios y sin ley. Un reflejo de las pesadillas que alguien con padecimientos mentales afronta. Una gran cantidad de los elementos que vemos a lo largo de toda la historia hacen referencia a que estamos atravesando una especie de trauma, no de una manera directa, sino como una metáfora de una situación que ya sucedió. Estamos esencialmente reviviendo el dolor que sentimos. Una de las partes más angustiantes de la depresión y de cualquier otra enfermedad de la mente es el aislamiento que este inevitablemente ocasiona. Y después de atravesar la sección de los niños, no volvemos a ver a otra persona en todo el juego. En su lugar, comenzamos a toparnos con estas criaturas, larvas que de alguna manera pueden controlar lo que hacemos. Hay un concepto en la psicología que ya hemos abordado en otros videos que nos habla sobre el sentimiento de estar fuera de la propia persona, es decir, como si vieras tu existencia desde una perspectiva lejana. Esto es llamado despersonalización y es extremadamente común entre aquellos que sufren de depresión o de alguna especie de trauma. A veces los padecimientos mentales se vuelven tan arraigados que la autonomía del cuerpo se ve afectada y el desarrollo de la vida pasa a volverse algo casi automático. Justamente lo que vemos reflejado en estos momentos. Incluso cuando tenemos la motivación para querer continuar, muchas veces esta se ve interrumpida por una pequeña duda que nos detiene, una que no nos permite seguir avanzando. La depresión realmente se siente de esa manera y Limbo la refleja de una manera perfecta, desde su
comienzo hasta el intermedio e incluso en el final. Después de horas construyendo lo que es esencialmente un ambiente inquietante, el juego termina de una manera muy peculiar, con nosotros atravesando una ventana gigante. Y si estás familiarizado con el canal, recordarás que las memorias reprimidas normalmente son representadas de esta manera con forma cristalizada. Romperla significa el reconocimiento de aquello que no queríamos recordar. En estos momentos, la cámara se vuelve lenta, sugiriendo que es un evento importante. Y luego terminamos acostados en el suelo, justo como el juego comenzó. Nos levantamos, caminamos un poco y rápidamente nos encontramos a la que aparentemente es nuestra hermana. Pero entonces la pantalla se corta de una manera inmediata y el juego solo vuelve a comenzar. Puede que parezca que la trama no va a ninguna parte, pero este momento nos transmite todo lo que debe transmitir, sugiriendo que el viaje de nuestro personaje realmente no ha terminado, sino que debe de ser repetido de una manera infinita. Porque así es exactamente como funcionan los traumas. De hecho, esa es su definición, un sentimiento que se repite de una manera constante a raíz de un evento sumamente impactante. Una gran cantidad de juegos que hablan sobre la infancia y sobre el trauma infantil sugieren que a través del dolor y la exposición a las dificultades, uno puede emerger, puede crecer para convertirse en un mejor individuo. Pero esto no es verdad. La insinuación que aparece al final de que este mundo solo existe para atormentarnos para siempre es una dolorosamente real, porque la infancia no es un viaje de autosuperación y el sufrimiento no es algo que nos vuelva ni más fuertes ni más inteligentes. En realidad, el daño que sufrimos durante este periodo es uno que definitivamente nos deja marcados. Es uno que crea problemas ineludibles en el futuro y que modifica la manera en la que volteamos a ver al mundo y a las otras personas. Y Limbo lo entiende. Entiende que la infancia puede doler, pero lo más importante es que también entiende que probablemente va a continuar doliendo por mucho tiempo, incluso después de haber terminado. Esta no es una moraleja tan positiva como las que normalmente utilizo en mis videos, pero no todas las historias terminan de una manera brillante. Aún así, espero que hayas disfrutado del video y si fue así, recuerda suscribirte para no perderte del contenido. Normalmente suelo enfocarme en la relación de la psicología con los videojuegos. Y bueno, si por algún motivo quisieras apoyar al canal de otra manera, puedes hacerlo a través de Patreon. Con $1 al mes puedes obtener acceso anticipado a los videos y aparecer en los créditos. Y hablando de, quiero agradecerle a todos los Patreons por hacer de esto algo posible. Especialmente a Eric Aguilera y Pronébula. Muchas gracias por su apoyo. Yo soy Adrián y nos veremos la próxima. Bye bye.